Amigas y amigos de Historias Ricas de Colectividades, bienvenidos a este nuevo programa. En dos emisiones anteriores hemos hablado de los inmigrantes del norte de Italia. Hoy vamos a hablar de los inmigrantes del centro y del sur de Italia, que no podían faltar en nuestro relato. Así damos por finalizada la trilogía italiana de estas temporadas. Y ahora le voy a dar la palabra a mi gran amigo Dexter para que nos proporcione un adelanto de este capítulo. Qué alegría encontrarnos, Pietro, y volver con una de las colectividades tan cercanas a nosotros como es la italiana. Es que nos dejaron tantas cosas que era imposible dedicarles solamente un programa, pero como todo tiene un final, hoy será la última entrega de nuestra saga italiana. Así que tomemos nuevamente el mapa de Italia, como me decía mi estimado profesor de geografía de segundo año, y esta vez dividimos Italia en norte, centro y sur, y nos vamos a quedar acá, en la mágica zona del sur y centro, donde vamos a conocer todas las comidas que llegaron de esta región de Italia. Mirá, ni más ni menos que la pizza, en todas sus formas y versiones, la refrescante ensalada caprese, los famosos cannolis, la blanca y suave burrata, los notables fogliatelle y la popular porghetta, tan italiana y tan argentina al mismo tiempo. Así que amigos, vamos a descubrir cómo esa pizza traída por los inmigrantes italianos del sur, con el paso del tiempo tomó vuelo propio hasta convertirse en una de las comidas más populares de la Argentina, llegando al nivel de tener características y creaciones autóctonas de nuestro país. Amigas y amigos, qué rica que es la pizza, redonda, circular, alegre. Acompáñenme para conocer fragmentos de su historia, variantes, fórmulas y por supuesto pizzerías. Prepárense amigos, porque esta historia va a ser un viaje de ida y en la primera parada vamos a conocer las características y los secretos de la verdadera pizza tradicional porteña. ¿Cuáles son las características que no le pueden faltar a una verdadera pizza argentina y o porteña? O sea, la pizza sabemos que es un alimento que lo trajeron los italianos, pero nosotros en Argentina, en Buenos Aires, le dimos una identidad propia. Primero que todo es la cantidad. O sea, tiene que ser generosa. Exactamente, generosa es la palabra que usamos para decir bien llena de ingredientes, ¿no? La pizza argentina es un plato principal. Comemos 4 personas con una pizza. Nos sentamos a comer, tomamos una cerveza, un vino, lo que quieran beber, y una pizza. Quizás acompañado o antes 2 empanaditas, alguna porción de fainá, pero la pizza para nosotros es una cena. Salimos una a comer comida. Exactamente. Una buena comida. La pizza porteña o argentina tiene la de molde, sobre todo, y la característica de que se hace en el mismo día. Se arranca el pizzero 6, 7 de la mañana, directa, exactamente. Pero está cambiando un poquito y está muy bien y nos gusta, la asociación trabaja, la escuela trabaja para eso, nos gusta que esto esté pasando, donde ya las pizzerías nos vamos identificando por trabajar la masa, ya sea reposada en frío, ya sea con un prefermento, ya sea con una autólisis, con una viga, donde le vamos dando características distintas a la masa, sin que pierda esto de que debe ser alta y esponjosa. O sea, eso no cambia jamás porque es una pizza tradicional, lo que cambia es cómo llegar. ¿Qué técnica usar para llegar a una masa de ese tipo que sea óptima? Si te ve un pizzaiolo italiano poniendo esa cantidad de queso, se desmaya. Me mata, me manda a matar seguramente. Lista. Esta, así como está, se levanta con la pala o bien se arma sobre la pala, depende de la pizzería, ¿sí? Nosotros tenemos acá esta pala de aluminio muy cómoda, donde apenitas vamos a levantar y llevar. Fabuloso. Acá tenemos ya la de molde, que marcamos la prepisa, y esta para hacer la de cancha, ¿sí? Ah, muy bien. Solo salsa de tomate. Se llama de cancha porque se comía fría, sí. Cortada en porciones en los estadios, ¿no? Hay un proyecto que esperamos llevarlo adelante de certificar la pizza argentina. Es decir, ¿de qué manera? Aquí en la asociación. Aquí en la asociación, okay. Exactamente. ¿De qué manera para que, si vas a Madrid, si vas a Miami, donde ya hay una pizzería argentina, sí. Y bueno, acá sé que va a haber
mozzarella, Muy bien. fugaceta, napolitana, jamón y morrones, fugaza con queso, fainá. Porque digo, si bien la fainá la trajeron los genoveses, también es bien nuestra, es bien Así porteña. es. Muy bien, en esta pizza vas a agregar chimichurri. En la pizza de molde, sí, no es típico de la pizza a la piedra. Ok. Se puede. Amigo Pietro, por lo que nos estás contando, los argentinos somos unos capos creando pizzas. Pero ¿de dónde viene este manjar que con harina, agua, queso y tomate hace las delicias de todos nosotros? La pizza es un asunto napoletano de la ciudad de Nápoles. Si queremos remitirnos a sus orígenes, podemos ir a visitar hoy en día una de las más antiguas pizzerías de la ciudad, la pizzería Portalba, que nació en el año 1738. Ahí en esa época se vendía una pizza que todavía no tenía el tomate americano. Aproximadamente 100 años más tarde, bueno, finalmente y paulatinamente el tomate entra en la composición de la receta básica y bueno, y a partir de ese momento nace la historia de la pizza así como la conocemos hoy en día, tanto en Italia como en Argentina. Ok, Pietro, ya vimos la pizza argentina y también la original de Nápoles que nos mostró este genial maestro pizzero napolitano, pero ahora le quiero dar paso a la pizza, no sé cómo decirlo, podría ser la pizza cheta o cool, esa pizza finita a la parrilla, que es un invento nuestro, ¿no, Pietro? Pizza a la parrilla, fusión golosa entre herencia italiana y la inmensa sabiduría de los asadores argentinos. Vamos a conocer al hombre que hace 2 décadas decidió darle forma a este sueño extraordinario. Síganme. Bueno, la pizza porteña es una pizza de abundancia. Los inmigrantes venían de la guerra, de pasar hambre, de no tener productos. Y los gallegos vieron rápidamente el negocio y se instalaron por la calle Corrientes y por el centro. Se abrieron muchas pizzerías de españoles con el concepto este de genovés. Y la mía es es lo menos italiano de las pizzas, porque hago pizzas con lo que me den ganas. Hago pizza con kimchi, hago pizza con morcilla, hago pizza con... Siempre poquito y sutil, ¿no? Creo en el equilibrio en las pizzas. ¿Escuché bien? Pizza con kimchi coreano, pizza con morcilla. Amo este país, loco. Sigamos. Yo empecé a hacer pizza a la parrilla cuando ya hacía pizza a la piedra, primero en otro, trabajando, ¿no? Yo vengo del mundo de la moda, hacía ropa y trabajaba de modelo, etc. Me quedé sin laburo y empecé a ayudar a un amigo a tener una pizzería a la piedra tradicional. Y desarrollé la mía, que es más finita y con todo muy rayadito y muy sutil, y empecé a hacer en casa para recibir gente mientras trabajaba en esa pizzería.
un año o dos, lo que yo vi sobre todo es que eran dos pasiones argentinas absolutas, o sea, la parrilla, el fuego y la pizza. La gente me decía siempre que le encantaba el toque ahumado, que le encantaba la crocancia. Es una pizza muy, muy crocante, muy finita. Sigue evolucionando mi pizza todo el tiempo en base a lo que los productos que conozco, las diferentes técnicas que las aplico a mi pizza, que sí, para mí es una pizza sin lugar a dudas. Algunos pueden decir que no. Para mí es una pizza finita, crocante y ya es un clásico. Aparte, la pizza a la parrilla se instaló como un clásico de pizza argentina indiscutible. Pizza tradicional, pizza napolitana, pizza a la parrilla. Siento que estoy haciendo un doctorado en pizzas, pero el viaje continúa porque ahora Pietro nos va a mostrar las nuevas formas de hacer pizza con aquellas personas que buscan ayornarla, cambiando cosas de la receta tradicional, pero manteniendo otras. Se viene el 5G de las pizzas, el plan full completo. Se viene la pizza porteña nueva generación. Me gustaría hablar con vos de lo que están haciendo acá, que es esa revitalización, renovación de la clásica pizza porteña llevada hacia una instancia más contemporánea sin perder su alma, su historia, su esencia. Sí, ese es un poco el punto. Nosotros trabajamos con Martín, sobre todo mi socio y gran amigo, en esta idea de poder hacer una pizza porteña con una actualización de la calidad de los ingredientes, de la forma de elaborarla, pero manteniendo ese espíritu y esa esencia. Y lo que tenemos acá es un poco el ejemplo de eso, trabajar con producto estacional, trabajar con harinas orgánicas, fermentación más lenta, pero el resultado sigue siendo una pizza media masa, cargada en queso, como es la tradicional pizza porteña, y pues el gusto un poco nuestro de esa pizza más golosa, más glotona, pero que al trabajar con productos también estacionales, nos permite aplicar lógicas de la alta gastronomía y que se utilizan en los mejores restaurantes del mundo, aplicadas a un producto tan cotidiano y tan nuestro como es la pizza de Avenida Porteña. ¿Y cómo reaccionó el público frente a esto? El público reacciona maravillosamente bien porque encuentra esa misma identidad y esa fibra que le gusta, digamos, ¿no? No nos gusta la idea esa que muchas veces pasa con la gastronomía y ahora le vamos a explicar al cliente cómo es la pizza. No, la pizza es lo que cada uno de nosotros tiene en la cabeza. Y pasa con el café o pasa con el vino, con un montón de productos. Pero la fascinación que produce encontrar un producto estacional o cuando le podés contar a una persona, un cliente, un vecino que utilizás hongos porque es el otoño, es el mejor momento que vas a encontrar los hongos y se pueden poner una pizza tranquilamente, se produce algo maravilloso. No, la pizza tradicional de jamón y morrones es una españolización de la pizza italiana y es como el resumen del sincretismo porteño, porque se supone que cuando los inmigrantes españoles llegaron y le pusieron estos dos productos que poco tienen que ver con la italianidad, pero que en Argentina es muy fuerte y era uno de los que siempre nos pedían, pero no, lo que nos pasa es que el jamón que habitualmente se utiliza no nos gusta mucho. Entonces trabajamos con lomito ahumado de una muy buena producción y hacemos nosotros nuestros morrones asados. Entonces en esencia es la clásica jamón y morrones, pero todo con una vuelta de tuerca y un plus de calidad. Yo quiero aprovechar de esto, antes de degustar, esto es el tema, esto significa que ustedes lograron el objetivo. Bueno, amigas, amigos, esta es una versión, una interpretación de la nueva pizza porteña. Tradición, pero al mismo tiempo innovación, mejores ingredientes, más cuidado y por supuesto un sabor que nunca se pierde y se olvida. Bueno, pruébenla. ¿Vieron cuántas pizzas? Está en todos lados, en los barrios, en las avenidas, en las callecitas. Bueno, lo importante es que esté siempre con nosotros. Bueno, esta es otra gran herencia de la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. Bueno, de los creadores del colectivo Las Huellas Dactilares y la Virome llega
la pizza a la parrilla. Así que con mucho orgullo vamos a sumar una estrella más al medallero de inventos argentinos. Y ahora, para seguir aprendiendo sobre la historia de la inmigración italiana de la región del sur, Pietro y su amigo historiador ya están listos en el búnker para contarnos cuándo y por qué vinieron. Diego, hablamos en dos programas de la inmigración italiana, pero del norte. Bueno, y este programa lo dedicamos a la inmigración italiana del sur. Es una inmigración que fue muy importante en términos numéricos y en términos culturales. ¿Qué me puede contar sobre eso? Bueno, si bien, como vos decís, el norte ha sido muy importante, y de hecho el Día del Inmigrante Italiano es por Manuel Belgrano, cuyo padre vino a las Américas en 1750 y pico, y fue un gran comerciante, un hombre de Génova, y también recordemos que el primer inmigrante registrado de lo que es hoy la Argentina es Ligur, es de la Liguria. Ha sido muy numerosa la corriente de regiones del centro y del sur de Italia, especialmente calabreses y sicilianos, con esta diferencia que quizá en la época los calabreses venían más a la Argentina y los sicilianos más a Estados Unidos. Después tuvieron un problema legal allá porque les pedían algunas cosas, como unas pruebas de alfabetización. Eso les fue cerrando la puerta y terminaron acá también. Pero Basilicata, Campania, Sicilia, Calabria, también inmigrantes, corrientes inmigratorias muy importantes para la historia argentina. O sea que Estados Unidos cerró sus puertas y Argentina abrió las suyas. Como siempre, Argentina ha sido muy abierta para la inmigración. Primero porque en su momento necesitábamos mano de obra. Gobernar es poblar. Sarmiento fue un gran promotor también de una inmigración que él la esperaba mucho más del norte de Italia y terminó siendo más del sur de Italia. Pero además la legislación acompañó, las decisiones políticas acompañaron y la economía hicieron como factores que fuera más atractivo venir acá frente a otros países que eran más cerrados, ¿no? Nosotros podemos tener muchos defectos, pero lo que estoy aprendiendo con este programa es que la Argentina siempre tiene sus puertas generosamente abiertas para todo el mundo. Y es así como también generosamente sus inmigrantes nos enseñan sus platos y en nuestros menúes aparecen comidas tan cotidianas para nosotros como la próxima que vamos a ver, la ensalada caprese. Amigas y amigos de Historias Ricas, acá, Buenos Aires, barrio de La Recoleta en La Recoba, lugar donde se concentran muchos restaurantes elegantes, y este es uno de ellos. Caro Felice, che piacere vederti. Ma il piacere è tutto mio, carissimo, come stai? Bene, sto bene. Sicuramente sei venuto a assaggiare la mia pasta. Vine a comer algo, tenía ganas de comer italiano y entonces estoy seguro que acá voy a comer una buena ensalada caprese, seguro, una pasta, por supuesto, certamente. Y quizás alguna sorpresa que me vas a preparar acá en el momento. Seguramente che sì. ¿Vos cuándo llegaste a la Argentina? Nosotros vinimos después de la guerra en el 51, abril del 51. ¿Cuántos sí. años tenías? Y yo tenía 11 años. 11 años. Bueno, ¿cómo fueron los primeros tiempos acá? Y los primeros tiempos fueron duros. Cuando abrimos nosotros la estampa, era un momento donde en la Argentina de pasta no se sabía mucho, ¿no? Y ni se entendía mucho tampoco. Despacito, con mucho amor y con mucho, casi como tratando de hacer docencia un poco a esto, porque yo no podía ver, sabiendo cómo se comía en casa, no podía entender de pronto cómo comía la gente. Que le ponen queso a donde no va el queso, que se cortaba donde no hay que cortar. Bueno, y empezaste con estos platos que yo ahora, la verdad, tengo ganas de probar. Entonces podemos probar estos platos que no existían en aquel entonces. Bueno, justamente por eso. Entonces acá tenemos una caprese. Claro, precisamente la caprese no se conocía. O sea, hablando de mozzarella, se conocía la mozzarella de la pizza, sí. que nada que ver con esto, ¿no es cierto? Bueno, ¿y los primeros tiempos con estos platos cómo fueron? Y en este momento pienso de la importancia, digamos, cómo fue cambiando el gusto, ¿no es cierto? Porque como vos bien decís, es tomate, mozzarella, claro, mozzarella de búfala, de buena calidad, porque había que salvar
digamos, el mezclar el gusto italiano con el gusto argentino, ¿no es cierto? Le linguine. No è lo mismo comer linguine che spaghetti. Io preferisco le linguine perché è un'altra cosa. El aceite de oliva está, el ajo está, todo lo que tiene que Completo. tener está. Bueno. Así que bueno. Muy rico. Mi día ya está resuelto, estoy feliz. Seguro, seguro. Gracias, Felice, por mostrarnos el luminoso camino hacia la ensalada caprese. Cuando sea grande quiero ser como Felice. Mientras tanto, sigamos escuchando sobre las características que tenían los inmigrantes italianos del sur cuando llegaban a la Argentina. A ver. Diego, ¿qué características tuvo la inmigración del sur de Italia acá en Argentina? Bueno, como hemos dicho, en la primera corriente son más calabreses que sicilianos, después esto se va equilibrando. Entre 1890 y 1930 el mayor aporte, vienen a zonas donde hay población, vienen a laburar, entonces van a las zonas de mayor aglomeración social, como la capital, lo que hoy es el conurbano, zonas de Mendoza, de Santa Fe, de Entre Ríos, y ahí, bueno, ponen su empuje y sus ganas de salir adelante. Diego, ¿y dónde trabajaban? ¿Qué sabían hacer? Bueno, en general eran varones, tenían una condición de analfabetismo, venían desde ya a hacerse de abajo con sus dialectos, ¿no? Y con una cultura muy acotada, incluso en lo gastronómico. Tenían una dieta, estimo, muy basada en harinas. Muy pobre, ¿no? sí. Muy pobre de alguna manera. Y como dijimos, se asientan en los lugares de mayor concentración poblacional. Por ejemplo, en San Isidro hay una ciudad, una localidad que se llama La Calabria, que se llamaba antes Villa Acasuso, esto en el conurbano bonaerense. Y allá por 1972 le reconocieron la identidad porque había muchos calabreses y le cambiaron el nombre a La Calabria. Hablando un poco de ese tema de la comida de origen, que realmente era muy pobre porque no había mucho más, pero sí había alguna comida que eran de alguna manera celebrativas o muy tradicionales, que obviamente no se podían comer todos los días, pero que sí estaban presentes. Y algunas de ellas llegó, por supuesto, acá en la Argentina. ¿Te habrá pasado en algún momento de ir a comer en una cantina o en un bodegón y encontrar en la carta, dentro de las entradas, la chambota, por ejemplo? La Calabresa. chambota, sí, es calabresa. ¿De qué se trata? Es una mezcla entre berenjenas, cebollas, tomate, bueno, que se cocinan juntas y después es como si fuera una caponata siciliana. Bueno, la chambota es la hermana calabresa de la caponata siciliana. Es un antipasto, una entrada vegetal. Bueno, eso te demuestra que es una cocina, entre comillas, pobre, es una manera de decir, pero cocina pobre porque el ingrediente es un ingrediente pobre, y eso se acompañaba y se acompaña normalmente con un buen pan casero. Pero también, y esa es una cosa que realmente es llamativa, acá en Argentina se elabora un embutido típico de Calabria, que es conocido en todo el mundo, que se llama nduja. El nombre tiene una reminiscencia albanesa, porque Calabria tuvo contacto con la cultura de Albania y la cultura de Grecia. Y bueno, es un embutido que es muy parecido a la sobrasada mallorquina. Entonces, bueno, es un embutido untable, extremadamente picante. O sea, no se corta como un salame, No. sino que es untable. Tiene la forma del salame, tiene un color rojo violento, porque tiene, obviamente, además de la carne de cerdo, partes magras y partes grasas, tiene ají picante fresco típico de Calabria, ese es otro producto típico de la región, y obviamente el seco, que se mezclan con la carne y se embuten dentro de la tripa, y finalmente, bueno, se deja estacionar, se ahuma, y finalmente queda este Y maravilloso. se puede untar en un pan. Se y puede untar en un pan caliente, que es una usar cosa... para saborizar una salsa, por ejemplo. Por supuesto, pasta con la nduja es una delicia, papas al horno con un poco de nduja al final, bueno, que se derrite, bueno, eso es una maravilla. Y, por ejemplo, el cabrito, el chivito a la calabresa que uno encuentra dentro, digamos, del menú de nuestros bodegones. En fin, las herencias
que los calabreses dejaron en nuestra cocina tradicional de todos los días es grande. Pensá en los fusilli, por ejemplo, fusilli al escarpar, los fusiles al fierrito, esa pasta hecha a mano. Bueno, esa es otro gran regalo que nos dejaron los calabreses. Fíjate vos que los inmigrantes vienen con esa frase migro per mangiare, buscan un futuro, Sí. trabajar, comer mejor. Así es. Y de alguna manera nos terminan trayendo sus ingredientes, sus condimentos, sus culturas. Es una devolución. Ellos recibieron mucho y por supuesto son generosos y no devuelven la gentileza. Le aportan a la gastronomía hoy argentina. Así es. Bueno, ya sé que si no me alcanza para ir a vacacionar al bello sur de Italia, por lo menos una tarde en la Calabria del conurbano me puedo costear. Pero prepárense, para la próxima historia, de la mano de una verdadera voz autorizada, vamos a conocer los secretos del exquisito y popular cannoli. Algo así como nuestro cubanito. Veremos. Amigas y amigos de Historias Ricas, tengo el corazón que me late fuerte, fuerte, fuerte. ¿Saben por qué? Porque estoy en un lugar especial, una panadería histórica, una panadería extraordinaria, una panadería que tiene más de 100 años instalada en el corazón de Buenos Aires. ¿Cuáles son sus especialidades? Los cannoli y los sfogliatelle. La panadería es La Pompeya. Síganme. Hola Máximo, ¿cuánto tiempo? Pietro. Pero feliz de estar en este lugar maravilloso. Gracias. Gracias por recibirme. Gracias por venir. Esta es probablemente, porque quizá la memoria me falle, la única o una de las panaderías, una de las pocas panaderías italianas, verdaderamente italianas, que existe en Buenos Aires. Para vos esto es una responsabilidad. Me gusta lo que hago y a los que están acá, que trabajan conmigo, les hago entender eso, que le tiene que Que gustar. tienen que seguir, que tienen que seguir, no perder todo este sí, trabajo sí, que no, se hizo en todos estos digamos, años. Es algo es una tradición. Tienen que entender que es una tradición italiana, es una panadería hace muchos años. A veces hay cosas que salen mal porque nosotros seguimos trabajando como en la casa. O sea, por ejemplo, cannoli no hay ningún igual. La sfogliatella lo mismo. Acá yo soy de buscar productos parecidos al italiano hechos acá. Los elaboran artesanalmente. Yo cuando Artesanalmente. veo esas costras crocantes, Sí, hacen sí. crack. El cannoli se rellena en el momento. El cliente tiene que comer algo crocante. Y ahora vamos directos al grano porque quiero ver cómo elaboran los cannoli y los Bueno, sfogliatelle. vamos. ¿Cómo nace en esta panadería la pasión por el cannolo, ¿no? El tipo de cannoli que nosotros hacemos es el que se comía en mi casa. O sea, nosotros cannoli hacemos hace más de 25 años. Es una receta bien de familia. Que hacía mi abuela, de mi abuela a mi mamá, de mi mamá a mí. Una vez que vos hiciste este trabajo con la masa, o sea que se llama cannolo justamente porque este es un caño. Antiguamente lo freían en cañas. En caña de bambú. Por eso es el nombre de canolo. Así es. Y una vez que está envuelto, pues el paso siguiente, ¿cuál es? Freírlo. Hay que freírlo. Bueno, vamos a freír los cannoli entonces. Este es un relleno de verdad hasta el último milímetro. Bueno, amigas y amigos de Historias Ricas, mírenlo, este es un verdadero cannolo de Buenos Aires. Es el cannolo de la panadería La Pompeya. Un cannolo que tiene 100 años de vida. 100 años de historia. Y yo tengo el privilegio de poder probarlo. Salud. Después de disfrutar de esta clase magistral de cómo hacer un verdadero cannoli, vamos al búnker de Pietro para conocer los motivos de la llegada de los inmigrantes de estas regiones italianas a nuestro país.
Diego, ¿qué motivó la llegada de los inmigrantes sicilianos en Argentina? A fines del siglo XIX hay una crisis agrícola en la zona del sur de Italia, puntualmente en Sicilia, peste que ataca las vides y todo esto modifica la economía local, hace bajar los salarios y genera un incentivo mayor a migrar. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los sicilianos, al punto de que con el tiempo hay una diferencia notable, Pietro, en los sueldos entre allá, Sicilia, y la Argentina. Por ejemplo, un sueldo promedio allá, 2 liras. En Nueva York, 9. Y en la Argentina, 10. Imagínate. Enorme, diferencia enorme. Enormemente mucho más que en El Italia. árbol de la moneda de oro. Y no podemos, Pietro, me parece, soslayar el rol actual del cannoli en todos lados. En cualquier pastelería y ni hablar en la cultura, en el cine, el cannoli ha estado y está muy presente. El cannolo asesino. ¿Qué pasó en El Padrino? Sí, lo tenemos en esa película maravillosa, legendaria, en la escena final de la parte 3, cuando la hermana de Michael Corleone decide vengarse de todo lo que tuvo que soportar su hermano. Entonces ahí está Vito Altobello, el gran enemigo, que está ahí en el palco de un teatro mirando la caballería rusticana, esa obra maravillosa, y bueno, y finalmente le sirven un cannolo. Don Vito Altobello, goloso, empedernido, come, pero no sabía que ahí en ese cannolo había algo que no tenía que estar. Y Don Vito Altobello finalmente se duerme y la venganza del cannolo finalmente se termina. Pero cómo están las cosas, che, no teníamos bastante con la inseguridad que encima ahora tenemos que cuidarnos de los cannoli asesinos. Mamma mía, mientras reviso que el cannoli que me compré en la panadería de la esquina no me ataque por la espalda, vamos a aprender cómo dicen las tías italianas cuando te invitan a comer a su casa. Yo me acuerdo cuando viajábamos a Piemonte, al Lago Maggiore, con mi familia. Y claro, nos quedábamos a comer en la casa de mi familia, allá de mi tía Lala, Osvaldo. Y claro, la consigna era mangia che ti fa bene, cosa que no tiene fin. Entonces, claro, llegó un momento que mi tía Lala seguía ofreciéndonos comida y la manera de hacerlo era, bueno, Flor, o Fiore, o Aldo, o Mario, cualquiera de la familia. Voy ancora, ¿no? Como ofreciendo una vez más comida todavía. Amigas y amigos, vamos por la mitad de nuestra travesía gastronómica. Así que a la vuelta del corte los espero para compartir con ustedes más historias ricas, colectividades. A la vuelta del corte no saben la increíble historia que tiene preparada Pietro para contarnos, ni más ni menos que la historia del helado. Así que para que no se derrita, volvemos enseguida con más historias ricas. Amigas y amigos, como les prometí, quedan muchas más cosas para descubrir en nuestro viaje. Así que bueno, sigamos con historias ricas, colectividades. Bueno, Diego, me gustaría compartir con vos un poco de historia del helado. Un producto que adoro, un producto que muchos identifican con razón con Italia, que yo identifico mucho con el sur de Italia. Si bien es cierto que el helado pertenece a toda la península italiana, pero yo lo identifico con el sur porque será por el calor que hace ahí, por esa cosa del verano, de la playa, etc. Bueno, es como que le encuentro esa vuelta. Y es lindo saber de dónde viene, cómo nace, qué origen tiene. Y algunos cronistas de los tiempos antiguos afirman que los antiguos romanos bajaban el hielo de la cima del Vesubio en los meses de invierno, conservaban ese hielo con la sal, que es el antiguo método de conservación de la sal, y bueno, y bajaban hasta Pompei, la mítica Pompei, y después preparaban helados primordiales, como el que te voy a preparar ahora. No me digas que lo voy a probar, con el método original. Más o menos. Bueno, antes de que existieran las fábricas productoras de hielo, se debía utilizar directamente el hielo natural o la nieve, ¿no? Así es. Entonces, bueno, estos son los helados primordiales. Si vos lo pensás,
este tipo de helado, que en realidad es un granizado, hoy en día se llama granizado y en Italia se llama granita, es el mismo que encontramos en México, es el mismo que encontramos en la India. ¿Por qué? Es simple, porque no tiene tanta historia, no tiene otros ingredientes. Entonces es la forma primitiva de poder refrescar, de poder disfrutar de algo fresco, de algo digestivo, de algo que nos regale placer. La historia del helado obviamente después siguió. Y creo que el primer cambio importante que se produjo en la elaboración del helado ocurrió durante la época renacentista. En la corte de los Medici, en Florencia, un arquitecto llamado Buontalenti inventó una receta de un postre semifrío, donde juntó, además de los sabores que le daban el aroma al helado, por primera vez juntó la leche, la crema y los huevos, que son la fórmula, la base del helado actual. Por eso es que digo que hay una etapa primordial del helado moderno que podría ser con bastante certidumbre esa. Después hay otro momento importante donde aparece un siciliano. Estamos en París, un siciliano, un emigrante siciliano, otro emigrante que se va a otro país. En esa época del Rey Sol abre un café que se llama Café Procop. El Café Procop ¿existe aún hoy? Existe aún hoy. Y ahí por primera vez este siciliano, Francesco Procopio, propone su cafetería y sus cremas heladas. Y los parisinos empiezan a enloquecerse. Y creo que el último eslabón que define un poco el helado moderno ocurre un siglo más tarde, cuando otro italiano, Filippo Lenzi, otro emigrante, esta vez en Estados Unidos, abre su heladería y empieza realmente a popularizar el helado en una fórmula muy parecida a la que tenemos hoy en día. Estados Unidos es una caja de resonancia extraordinaria y a partir de ahí empieza una historia muy amplia. ¿Por qué? Porque un público muy grande empieza a conocer el producto y a partir de ahí se desencadena una innovación tecnológica que es la primera máquina para la producción del helado mecánico. Claro. O sea, una máquina que ayuda a enfriar la mezcla helada accionada por la mano del hombre. Y ahí, bueno, empieza la historia del helado, que llega a la Argentina con los inmigrantes. ¿Quién no conoce las historias de esos inmigrantes que trabajaban 6 meses en Italia para ser heladeros en Italia o no? Y venían a la Argentina para la temporada de helado. Aprovechando las estaciones. Aprovechando las estaciones invertidas. Sin dudas no se explicaría el helado argentino sin la inmigración italiana. No, sería realmente imposible. La cosa interesante, como muchas veces pasa con estas cosas, es que el helado argentino, muy respetado en el mundo, absolutamente respetado, porque cuando Argentina compite hoy en día en los campeonatos del mundo, logra siempre lugares muy destacados. Bueno, es que el helado argentino es muy genuino. El helado italiano es, no digo más sofisticado, pero no tiene la inmediatez, la espontaneidad que tiene el helado argentino. Y lo demuestran acá, por ejemplo, tenemos 2 sabores que son una variante argentina del helado. Tenemos el clásico dulce de leche y un granizado muy peculiar que es un granizado de banana split. Entonces, bueno, son gustos que finalmente se modifican a partir del país que los hospeda, que los recibe, pero que tienen una raíz común. Esto es lo lindo para mí de la historia del helado. Y te agrego algunos datos de la historia argentina. Esto que me hiciste probar me hace acordar a cuando, antes de la llegada de los italianos, había algunos intentos de este tipo en los pueblos de Cuyo o del noroeste de la Argentina porque tenían más cerca las montañas y el hielo. Así es. Antes de la fabricación o importación de hielo. Y por otro lado, en 1824, un italiano es el que por primera vez importa barras de hielo. Porque claramente si no hay barra de hielo no podía existir esto, no. Salvo que esté cerca de una montaña y en invierno, digamos, ¿no? 1824 importa las barras de hielo y abre la puerta a esto que después con los italianos se fortalece un montón y el helado aparece
no solo en las heladerías, sino también en los bares, en los cafés, como un producto más. Hay una gran historia del helado en Argentina, hay mucho trabajo detrás del helado en Argentina, hay una asociación que se ocupa de la difusión del helado en Argentina, que se llama FADIA. Son realmente todas expresiones de esta tradición italiana que finalmente en Argentina encontró un lugar fértil. ¿Cuál es el gusto más italiano de los helados? El pistacchio. Ahí está. Cuando uno ve un pistacho verde esmeralda, olvídense, ese no es pistacho de verdad. El helado de pistacho tiene que ser un helado que tiene un color casi avellanado. Un color avellanado pero con una puntita de verde, pero verde muy muy sutil. Entonces ese es el verdadero helado de pistacho. Un manjar, el helado de pistacho. Estoy de acuerdo. Qué excelente clase de historia acabamos de presenciar. Yo no sé por qué nos enseñan estos temas en la escuela. Si en la secundaria hubiera tenido historia del helado, seguro que no me la llevaba tantos años seguido. Pero dejemos de lado mis dificultades. Volvamos con Pietro a la centenaria panadería donde Máximo va a revelarnos más secretos, esta vez de la fina y delgada sfogliatella. Bueno, Máximo, ahora acá con otro ícono, con otra delicia de un clásico, con otra delicia de tu panadería, de la Pompeya. Bueno, que en un punto tiene puntos de contacto con el cannolo porque es crocante, porque tiene ese relleno, te diría casi erótico. Pero es una preparación distinta. A mí me parece que es muy difícil, o sea, es difícil hacer una buena sfogliatella, porque hay que lograr esas rayas hojaldradas crocantes que recuerdan a un caracol, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entre las 7 recetas más difíciles del mundo. Es difícil. Pero también en este caso ustedes lo logran. Bueno, expliquémosle a nuestros amigos, a nuestras amigas, cómo se prepara esto, cómo arranca esta preparación. O sea, se empieza a estirar, se van haciendo una masa muy fina y se va uniendo. El tema es armar esas capas maravillosas. Esto, que están acá, ¿sí? Siempre se va estirando, se va poniendo manteca de cerdo, se va uniendo y hasta formar de este tamaño. Después va al frío, después se estira y después se empieza a cortar. Mostrémoslo acá a nuestros amigos. Esto es lo que se tiene que lograr. Y después finalmente se cortan las tajadas que finalmente se transforman en lo que Máximo nos va a mostrar en breves minutos. Sí. Sería todo un hojaldre. Se va trabajando, se va estirando. Y de a poco el milagro empieza a aparecer. ¿Qué tal, Pietro? Y parece que salieron. Vamos a ir a tu mesa de trabajo para admirarlas y después quizás para probarlas. Amigas, amigos, pero miren esto. Miren estas rayas. Esto es, miren. Este es el ruido que hay que escuchar cuando estamos delante de una sfogliatella artesanal de calidad extrema. ¿Probamos? Sin azúcar. Máximo, qué destreza en tus manos. Sos un verdadero Miguel Ángel Buonarroti del modelado panadero. Emociona ver tanto arte resumido en las finas capas de la sfogliatella hojaldrada. Pero sin pausa, retornemos al búnker de Pietro para continuar con nuestro recorrido histórico culinario sobre la inmigración del sur de Italia. Diego, por todo lo que nos contaste maravillosamente, es evidente que la inmigración italiana tuvo una importancia muy grande dentro de lo que es la historia y el tejido social argentino, al punto tal que, si no me equivoco, también existen días institucionales dedicados a esta inmigración. Así es, fíjate este dato, el Día del Inmigrante Italiano se asocia con uno de los próceres más importantes de la argentinidad, Manuel Belgrano.
3 de junio 1770 nace Belgrano, muere en 1820 a los 50 años, pero claro, en él se homenajea a los inmigrantes italianos como su padre que vino de Génova. O sea, el prócer de la argentinidad justifica el Día de la Italianidad. Pero también hay comunidades como los calabreses que tienen su propio Día del Inmigrante. En este caso es el 2 de abril, el mismo día de Malvinas. Y esto tiene que ver con San Francisco de Paola, que fue el primer emigrante calabrés, muere en Francia y se lo conoce como el Santo de los Milagros. Así que los calabreses tienen también su día. Y también te digo más, hay otra conexión importante entre, una de las tantas, entre Argentina y Calabria. Y con un producto que quizás te puede sorprender, que es el mate. ¿El mate tiene que ver con Calabria? Sí, pero hay una historia muy linda sobre el mate en Italia y específicamente en Calabria. Y eso demuestra cómo esa inmigración caracterizó el vínculo entre los dos lugares y los dos países. Ese pueblo se llama Lungro. Y en Lungro se celebra la festa del mate, la fiesta internacional del mate, la festa internacional del mate. Y eso se debe al hecho de que, estos inmigrantes, los inmigrantes calabreses de Argentina, empezaron a volver y finalmente habían adquirido la costumbre de tomar mate. Se llevaron el mate a Calabria. Y entonces le empezaron a pedir a los paisanos de Argentina de enviar el mate y finalmente se decidió por esta localidad, que es una localidad realmente muy pequeña, tiene 2.500 habitantes. Bueno, todo como hacen los verdaderos expertos en mate acá en Argentina, bueno, uno lo encuentra ahí en Calabria, a 11.000 kilómetros de distancia. Se dan la mano las tradiciones. Como siempre. Gracias, Pietro, por la data. Sigo sumando a mi lista países donde puedo tomar mate sin que me vean raro. En serio, ya tenía Uruguay, obvio. En este programa agregué a Siria y ahora sumo a Lungro, en la región de Calabria. Vamos, que el mapamundi matero se va agrandando. Y hablando de comidas que se disfrutan en varios lugares, vamos a ver la historia de una que llegó con la inmigración italiana, pero que se ha hecho muy popular en varios rincones de nuestro país. La porghetta. Amigas y amigos, estoy feliz. Salí de la ciudad, tomé el auto, recorrí más o menos 1 hora y finalmente llego a San Miguel a verlo a un amigo, Alejandro. ¿Por qué? Porque me prometió algo que yo adoro, una receta del centro de Italia que para mí está ahí, arriba de todo, la porchetta. Y yo estoy seguro que le va a gustar mucho también a usted porque tiene muchas cosas argentinas. Así que bueno, tiene carne, tiene horno de barro, fuego de leña y bueno, y tiene mucho sabor. Come di orchestra illusa Napoli. La porchetta es del centro de Italia, es romana y mi familia es de Trieste, es piemontesa. Bueno, ¿cuál es tu punto de arranque? O sea, ¿cómo te gusta, con qué tipo de producto te gusta trabajar? ¿Cuál es el procedimiento? Se deshuesa, se sazona, se rellena, yo lo cozo, hay gente que lo ata, yo prefiero cocerlo. Sí, queda más firme. Queda más firme, queda mucho más firme. Bueno, siempre pegadito al hueso, siempre pegadito al hueso. Cuanto más pegado al hueso, mayor cantidad de producto deja uno. Sí. Junto al cuerito. Come di orchestra che precipita. ¿Cuáles son los condimentos que en tu opinión no pueden faltar? ¿Y qué Lo que no puede faltar, nunca puede faltar, es la sal, obviamente. El romero, yo en este caso tengo romerito fresco de acá de la quinta y semillitas de hinojo. En este caso lo vamos a rellenar con bondiola. Ok. La comédie d'Angers. ¿Cuál es el secreto para la parte que sigue, o sea, la del cierre? Es la del cierre. Hay gente que lo ata, a mí no me gusta, a mí me gusta cocido, como si fuera un matambre. Toque final, manteca pomada y hace que el color de esto sea dorado por un lado y por otro lado que quede crocante. Ok. Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià. Se fue la luz. Espera, claro. De a poquito, pero es normal. Eso sí, significa sí. que las horas
pasaron, pero sin horas que pasan no hay porqueta. Y no hay porqueta. Ay, ese ruido maravilloso. Amigos, esta es una porqueta de Buenos Aires, una porqueta hecha por un descendiente de inmigrantes italianos vinculados a la región de Piamonte. Así que bueno, cuando puedan, pruébenla porque no se van a arrepentir. Girare le ruote del mondo come essere dentro in Obama. Amigas y amigos, vamos a un pequeño corte comercial y a la vuelta estaremos con ustedes con más historias ricas, colectividades. Amigas y amigos, qué experiencia formidable la que tuvimos hoy. Quiero vivir otras, así que los espero la próxima semana con nuevas historias ricas. ¿Qué trilogía te mandaste, querido Pietro? Como dicen en mi barrio, sacá del medio, Señor de los Anillos. Disfrutamos, conocimos, descubrimos y hasta nos emocionamos con cada una de las historias y los platos que recorrieron el programa de hoy. Arrivederci, Bella Italia, siempre vas a estar en mi corazón. Nos vemos la semana que viene con una nueva entrega de Historias Ricas. Te espero.